La reflexión del día de hoy la he titulado La santidad precede a las maravillas de Dios y está basada en dos versículos. El versículo principal está en Josué capítulo 3 versículo 5 que dice: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: Todo esto sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos. A manera de introducción me gustaría decir que Moisés, el gran libertador, quien había sacado a Israel de Egipto, había muerto. Y el pueblo de Dios, por su pecado de incredulidad, había estado vagando por 40 años en el desierto. El Señor necesitaba ahora otro líder que sucediera a Moisés y que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida. El reemplazo natural para Moisés era Josué. El hombre, Josué, su nombre significa en hebreo Jehová salva o Jehová da la victoria. Él desde muy pequeño fue asistente de Moisés. Se le menciona en los libros de Éxodo y Números cuando el pueblo vagó por 40 años en el desierto. Uno de los 66 libros de la Biblia lleva su nombre y relata la historia de la conquista de la tierra prometida hasta su muerte. Josué siempre estuvo con Moisés. Cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, Josué fue el único que le acompañó hasta cierta distancia. Cuando Moisés envió 12 espías para ver la tierra prometida, él fue uno de los 12 y junto con Caleb fueron los únicos que trajeron noticias alentadoras. Es por esta razón que junto con Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Al morir Moisés, Dios se le aparece a Josué y le hace un llamado. En el capítulo 1, versículo 2 dice: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El mandato era muy claro: lleva a mi pueblo a la tierra prometida. Pero para llegar a esa tierra, Josué y el pueblo tendrían que vencer varios obstáculos. Tendrían que cruzar el río Jordán, conquistar ciudades fortificadas como Jericó y derrotar a muchos enemigos. La tarea que Dios le dio a Josué era muy grande, pero al mismo tiempo, antes de empezar esta tarea, le da 4 preciosas promesas. La primera promesa se encuentra en el versículo 3 y 4, que dice: Yo les entrego la tierra prometida. Dice el versículo 3: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, por donde se pone el sol, será vuestro territorio. La promesa que Dios le había dado a Moisés tiempo atrás se encuentra en Deuteronomio capítulo 11, versículo 24 y 25 que dice: Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. La primera promesa que Dios le da a Moisés es: yo les entrego la tierra prometida. La segunda promesa es: nadie podrá resistirte ante tu presencia. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. La tercera promesa está en el versículo 5 y 9, cuando le dice: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 5 dice: como estuve con Moisés, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 9 dice: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Primera promesa: yo les entrego la tierra prometida. Segunda promesa: nadie podrá hacerte frente. Y la tercera promesa: yo estaré contigo. La cuarta promesa:
tú repartirás la tierra prometida a mi pueblo. Esto lo dice el versículo 6. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Pero, queridos hermanos, como siempre, una promesa tiene una contraparte. Para que estas promesas se hagan realidad, Dios le da a Josué dos mandatos. El primer mandato es: esfuérzate y sé valiente. Mire lo que dice el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El primer mandato es 3 veces le dice en 9 versículos: esfuérzate y sé valiente. El segundo mandato: ama la palabra, medita en ella y ponla en práctica. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En toda acción de Dios siempre hay una participación humana. Es bueno pensar que Dios nos manda a hacer aquello que nosotros podemos hacer. Es aquello que está en nuestras manos hacerlo. Y lo que no podemos hacerlo, Dios lo hace por nosotros. Así que aquí el mandato es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que medites en ella día y noche. Y tercero, ponlo en práctica, obedece lo que en ella está escrito. Aquí encontramos 4 promesas y 2 mandatos. Y después de haber pasado tiempo con Dios, después que Josué escuchó el llamado de Dios, sus promesas y sus mandatos, Josué empieza su ministerio. La primera cosa que hace es reunir a los oficiales del pueblo y les da instrucciones. Dice el versículo 10: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Este es el mandato que le da Josué a los oficiales: prepararse, porque van a pasar por medio del campamento y vamos a pasar el Jordán, a tomar la tierra que Dios nos da. La respuesta que tuvo Josué de los oficiales, de los generales, de los hombres de guerra, fue hermosa. Dice el versículo 16 y 17. Le dijeron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. En el desempeño de su misión, Josué enfrentó muchos desafíos, pero en esta reflexión me gustaría presentarte 3 de ellos. En primer lugar, el primer desafío que tuvo Josué fue cruzar el río Jordán. Esta historia del río Jordán se relata en el capítulo 3 de Josué, y todo Israel llegaron muy cerca del río Jordán. Dios se le apareció a Josué y le dijo que antes de pasar este primer escollo, esta primera barrera, este primer gran desafío, que era el río Jordán, le dio un mandato. Está en Josué capítulo 3, versículo 5, y dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Frente a este gran desafío de cruzar el río Jordán, más que una preparación física o una estrategia humana, ingeniería humana, lo que se necesitaba era una estrategia espiritual. El desafío era que todo el pueblo tendría que cruzar el río Jordán. Este río, queridos hermanos, en su parte más angosta tiene 25 metros y en la parte más ancha es 45 metros. Ellos tendrían que pasar cuando menos 25 metros, pasar por en medio del río. Imagino que en medio del pueblo había una gran expectativa.
de lo que Dios iba a hacer el día siguiente. Porque la promesa de Dios era que si el pueblo estaba santificado, Dios haría maravillas entre ellos. Pero antes de actuar, del actuar de Dios, había que cumplir la orden que Dios había dado. La orden era santificados. Esa era la condición impuesta por Dios para que su presencia sea real en medio de ellos. ¿Sabes, querido? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, santificaos, les estaba diciendo, apártense de toda cosa que les contamine. Porque la presencia de Dios en medio de su pueblo era lo que les iba a asegurar la victoria. Santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Había otra orden que Moisés le dio a los sacerdotes. Y está en el versículo siguiente, el versículo 6. Estamos viendo el capítulo 3 de Josué. Y dice este versículo, y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Como ustedes saben, querida iglesia, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es por esa razón que el arca era llevada por los sacerdotes y tendría que ir delante del pueblo. Hermanos queridos, ustedes conocen, el arca era un baúl hecha de madera de acacia, muy fino, totalmente enchapado en oro. Tenía 4 argollas a los costados, en las esquinas por donde pasaban unas maderas para transportarla. Nadie podía tocar el arca. Y si la tocaba, esa persona iba a morir. Es por esta razón que la distancia del arca a las personas más cercanas era más o menos 1 kilómetro, como dice este versículo 4. El arca contenía 3 cosas. Dice Hebreos 9, 3, 4, que contenía un recipiente que tenía maná que había caído en el desierto del cielo. La segunda cosa que contenía era la vara de Aarón, que estaba reverdeciendo, había reverdecido. Esa vara seca tenía ahora hojitas verdes que estaba reverdeciendo. Y las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Esta arca simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora encontramos al pueblo que iba rumbo al río Jordán. El pueblo se había santificado. La presencia de Dios que estaba en el arca iba delante de ellos. ¿Sabes una cosa, querido? La santidad en la vida del pueblo de Dios atrae la presencia de Dios. Y donde Dios está, hermanos queridos, hay victoria, hay triunfo. Dios se manifestó con poder en medio de su pueblo. Dicen los versos 15 al 17 que cuando los pies de los sacerdotes que iban delante pusieron el pie, se mojaron en la orilla del río, el río inmediatamente se partió en 2. Y el pueblo pasó esos 25 metros, y es la parte más angosta, como en tierra seca. Después que el pueblo hubo pasado, los sacerdotes salieron del río en la parte final e inmediatamente las aguas se volvieron a su cauce. Qué tremendo milagro que nos relatan estos versículos 15 al 17. ¿Sabes, querido? La enseñanza es que para que el pueblo tuviera la victoria, debería vivir una vida santa. Y esto garantizaba la presencia de Dios. Hermanos, la santidad precede a las maravillas de Dios. Te pregunto en este día, ¿quieres ver las maravillas de Dios? La respuesta, según el versículo 5 del capítulo 3, es: tienes que ser santo. Santificaos, porque mañana Dios hará maravillas. Hermanos, cuando Dios tiene personas y un pueblo santificado, como dice Efesios 3:20, Él puede hacer todas las cosas más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice Efesios 3:20. El escritor del siglo XVIII, el hermano Andrew Murray,
tenía una frase que lo caracterizaba y él decía: un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Querido, Dios puede hacer maravillas con un hombre o una mujer santa. Me encanta lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Miren esta preciosa promesa: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Querido, Dios quiere mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón santo para con Dios. Hermanos, la santidad precede a las maravillas de Dios. Y porque el Señor estaba en medio de su pueblo, ellos pudieron cruzar el Jordán, el río Jordán, como en tierra seca. La segunda historia, el segundo desafío que recibió Josué era que tenía que tomar la ciudad de Jericó. Cuando pasaba el Jordán, inmediatamente iba a encontrar la ciudad de Jericó. Esta historia se relata en el capítulo 6. Cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, acamparon en el oriente, y dice la palabra del Señor, ellos tenían el desafío ahora de conquistar la tierra prometida, pero la primera ciudad que tenían que vencer era la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad protegida con murallas. Estas murallas eran como fortalezas. Realmente era una ciudad impenetrable. Y a oídos del rey de Jericó llegó el paso de los israelitas por el río Jordán, y él tuvo temor. Inmediatamente ordenó que se cerraran las puertas de la ciudad. Dice el capítulo 6, versículo 1, que los habitantes de Jericó mantenían las puertas de la ciudad bien cerradas porque tenían miedo de los israelitas. Nadie podía entrar ni salir, dice la versión Dios habla hoy. Y frente a este gran desafío, el versículo 2 dice que Dios le dijo a Josué: yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y su gente de guerra. No te preocupes, nuestra es la victoria, porque yo te voy a entregar en tu mano al rey de Jericó, a la ciudad de Jericó y a su gente de guerra. Y le pasó a explicar el plan que tenía Dios para esta conquista. Sabes, querido, el plan de Dios siempre será el mejor plan, aunque no lo entendamos cómo sucede. Porque Dios ordenó a Josué que todos los hombres de guerra, bien armados, y los siete sacerdotes con el arca del pacto, tendrían que dar una vuelta cada día por 7 días a Jericó. Ellos deberían tener en sus manos las bocinas de cuero y deberían rodear la ciudad de Jericó. Eso por 6 días. Pero al 7º día tenían que dar 7 vueltas, y después de esto los sacerdotes tocarían sus bocinas. Cuando esto sucedió, Josué iba a dar la orden a todo el pueblo a gritar a gran voz, porque Jehová entregaría la ciudad en sus manos. Y lo sorprendente es que ante el grito del pueblo de Israel, los muros de la ciudad caerían. Una vez que los muros cayeron, hermano, Josué dio a los hombres de guerra 3 órdenes. La primera orden está en el versículo 7 y le dice que Rahab, la ramera, la prostituta que había escondido a los espías, viviría. Ella con todos los que están en su casa. Hermanos, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, dijo Josué. Esa era la primera orden que tenía que ser. Rahab y su familia se salvaría. La segunda orden era: guardaos del anatema, es decir, de aquella cosa maldita. No la toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, es decir, las cosas de este pueblo de Jericó. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. No sea que hagas maldito el campamento y sea turbado. Tercera mandato que le da. Primero es que la familia de Rahab y ella se salvaran. Segundo mandato: no agarres nada de las cosas que hay entre el pueblo Jericó. En tercer lugar le dice: pero mira, hay una excepción.
toda la plata y todo el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esto lo dice el versículo 19. Los hombres de guerra subieron, tomaron la ciudad, mataron a todas las personas que encontraron, a los animales, y después de haber rescatado los metales que ordenó Dios, le prendieron fuego a esta ciudad. Otra gran victoria del pueblo de Dios. Dios había prometido su presencia y sus milagros a favor de este pueblo. Dice Josué capítulo 3, versículo 5, santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, si uno se pone a pensar, la forma como se cayeron estos muros no tiene lógica. La forma como se conquistó Jericó, hermanos, no es razonable, no es lógico. Pero ¿saben una cosa? Dios lo hizo. Mientras el pueblo de Israel y los líderes obedecían la voz de Dios, hubieron grandes y milagrosas victorias. Como dice este versículo 5, el Señor hizo maravillas. Y el tercer desafío que tenía Josué y el pueblo era la toma de una ciudad llamada Jai. Esta historia se relata en el capítulo 7 de Josué. En su camino a la conquista de la tierra prometida, ahora tenían otra barrera que conquistar y era la ciudad de Jai. Este pueblo era un pueblo mucho más pequeño comparado al de Jericó. Pero Josué, para asegurarse, mandó también espías a Jai para ver cómo era esta ciudad, si estaba fortificada, si tenía un gran ejército. Y después de su recorrido de estos espías, vinieron y le dijeron a Moisés en el versículo 3 del capítulo 7, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque este pueblo es poco, son pocos los habitantes. Subieron al final 3,000 hombres. Tuvieron un resultado inesperado, porque los versículos 4 y 5 dice que estos hombres, estos militares israelitas, dice, huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Esto fue una gran sorpresa, hermanos. Era inesperado para el pueblo de Israel, que había venido de cruzar el río Jordán, había vencido al temible pueblo de Jericó. Dice la palabra que cuando pasó esta derrota, el pueblo desfalleció ante gran abrumadora derrota. Josué se apartó a orar y a decirle a Dios lo mal que se sentía. Y cómo esta noticia iba a llegar a oídos de otros pueblos que aún quedaban para conquistar. Josué estaba confundido, no entendía lo que había pasado. Pero en medio de su oración y de su clamor, Dios le dijo, levántate, no es tiempo de orar, sino es tiempo de actuar. Dios le dijo en el versículo 11 y versículo 12, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema de esas cosas malditas y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Oh queridos, el pueblo había pecado. Ahora estaban experimentando la consecuencia de su pecado. El resultado de esta no fue solamente la derrota ante Jai, que era su adversario, sino lo que es peor, que la presencia de Dios los había abandonado. Dios se había ido de en medio de ellos. Como dice el versículo 12, no estaré más con vosotros. Pero aquí hay un mandato, porque la misericordia de Dios es tan grande. El versículo 13 agrega diciendo, levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así.
Otra vez, la palabra santificados. Santifíquense delante de Dios. Hermanos, al día siguiente, siguiendo las instrucciones de Dios, Josué descubrió que Acán era el causante de toda esta confusión. Josué lo confrontó y le dijo a este hombre en el versículo 19, Acán, hijo mío, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán le respondió en el verso 20-21, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Versículo 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, más o menos 200 monedas de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. En nuestro tiempo sería medio kilo de oro, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de eso. Oh hermanos, los asistentes de Josué fueron corriendo y sacaron todas estas cosas que estaban enterradas en la tienda de Acán. Las trajeron y asimismo se reunieron todas las familias en el valle de Acor, que significa turbación. Dice el versículo 25 y 26, todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Oh hermanos queridos, el pecado del pueblo tenía que ser juzgado. La presencia de Dios los había abandonado. Y cuando no hay presencia de Dios hay derrota, hay tristeza, hay dolor. Después de estos acontecimientos, hermanos, después que el pecado fue quitado de medio del pueblo, después que ellos se santificaron, dice la palabra que vino otra vez la presencia de Dios en medio del pueblo. El versículo 26 dice, así se calmó la ira de Dios contra Israel. Versículo que he leído en la versión Dios habla hoy. Hermanos queridos, a manera de conclusión me gustaría decirles que cuando empecé esta reflexión, leí el verso que se encuentra en 1 Corintios 10:11 que dice, todo esto sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos. Sí, hermanos, esto que pasó ahí es un ejemplo para nosotros. Es una advertencia para los que vivimos en estos tiempos, cómo debemos conducirnos delante de Dios. Tomando en cuenta este versículo de 1 Corintios capítulo 10, verso 11, y a la luz de la historia que hoy hemos reflexionado, bien podríamos decir que todo esto sucedió, en primer lugar, como un ejemplo, pero también como una advertencia para tomar en cuenta. 4 cosas que nos enseñan estas 3 historias. En primer lugar, la santidad precede a las maravillas de Dios. Santificaos, porque Jehová mañana hará maravilla entre vosotros. Santificaos, purificaos, apártate del mal, purifica tu mente, tu corazón y limpia tus manos. Que no haya nada en nuestras vidas que interrumpa la comunión con nuestro Dios. Que vivamos vidas santas. La segunda enseñanza es que la santidad, hermanos, la santidad de corazón, la santidad de vida, garantiza la presencia de Dios. ¿Sabes qué? La santidad atrae la presencia de Dios. Cuando tú te decides ser santo, cuando tú te decides apartarte del mal, apartarte para servir a Dios, ser un instrumento de Dios. Hermanos queridos, esta santidad garantiza la presencia de Dios en tu vida. La santidad en tu vida atrae la presencia de Dios. En tercer lugar, querido, la presencia de Dios garantiza la victoria en medio de cualquier circunstancia. Donde está el Señor, está su poder. Santificaos, porque mañana
haré maravillas entre vosotros, dijo el Señor. Donde hay santidad, donde hay presencia de Dios, hay victoria del Señor. Y en cuarto lugar, y esta es la advertencia, queridos, el pecado en la vida del creyente, el pecado en la vida de las personas neutraliza la presencia de Dios e impide que Dios haga maravillas. Así como Josué en aquel tiempo fue llamado por Dios para conquistar la tierra prometida. Querido hermano y hermana, así también hoy Dios nos está llamando a conquistar. Las promesas que Dios dio a Josué son también para nosotros, para que conquistemos esos gigantes, para que derribemos esos muros, para que crucemos esos ríos. La pregunta para nosotros es, ¿estamos cruzando ríos Jordanes? ¿Estamos derribando muros de ciudades fortalecidas, fortificadas como Jericó? Si esto está pasando, gracias a Dios. Y te invito, como Josué, a darle la gloria y la honra a Dios. Pero es posible, hermano querido, que hoy estamos corriendo detrás de pueblos pequeños como el de Jai. Es posible que como en aquel entonces nos toque desenterrar anatemas, cosas que Dios quiere que sean sacadas, exterminadas de nuestras vidas, hermanos queridos. Cosas que quizás están escondidas por mucho tiempo. Hoy Dios quiere librarnos de esto. Esto que está impidiendo la victoria en tu vida y darnos aquella victoria poderosa que Dios quiere darnos, que honran y glorifican su nombre. La invitación para Josué es tan actual como para el día de hoy. Mi querido hermano, Dios te dice hoy, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Hermosa promesa que es para ti y para mí. Podemos ver la mano, la gloria de Dios. Como dice Efesios 6:20, que Dios hará mucho más allá de lo que esperamos o entendemos, porque su poder actuará en nosotros. Una vida santa es un arma poderosa en las manos de Dios. Y como dice el escritor de Crónicas, ¿verdad? Él dice que Dios anda buscando personas a quien mostrar su poder. A personas que son perfectas, que son dignas, que son santas. Dios quiere mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón recto para con Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este día, por esta palabra. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Tú le dijiste a Josué que ibas a entregar todo el terreno, toda esa tierra prometida que pisara la planta de su pie. Señor, tú le dijiste que tú estarías con él, que nunca lo dejarías. Mi Dios, gracias por estas promesas. Pero al mismo tiempo, Señor, gracias por tus mandatos. Le pediste a Josué que sea valiente, que se esfuerce, que vaya hacia adelante, que no tenga temor. Y también le dijiste que medite en tu palabra día y noche, y tú harías prosperar el camino de él. Gracias, Señor, porque al enfrentarse Josué a estos desafíos ante el río Jordán, él hizo caso a tu mandamiento: santificaos, límpiense, purifíquense, porque el Señor hará maravillas. Y cruzaron el río Jordán como en tierra seca. Pero luego llegaron frente a Jericó. Y el desafío era el siguiente, el mismo, ¿no? Santificaos, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Y el pueblo cumplió, y Josué lo cumplió. Y los muros fueron derribados. Pero, Señor, el pecado llegó al pueblo. Oh, mi Dios. Y el anatema, aquellas cosas que tú habías dicho que no tomarías, fueron tomadas. Y el pueblo tuvo una terrible derrota frente a un pueblo pequeño. Señor, hemos aprendido que el pecado, Señor, impide tu bendición.
Hoy nos entregamos a ti. Santifica nuestras vidas. Queremos ser vasos de honra. Queremos experimentar tus maravillas entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.